Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Matías y decidí contar esta historia porque todavía sudo frío cada vez que el viento silba entre los maizales de nuestra comunidad. Trabajo como jornalero en un pequeño ejido al norte de Guanajuato. Mi familia se ha dedicado a la milpa desde hace generaciones. Crecí creyendo que conocía cada surco y cada vereda de estas tierras, pero una sola madrugada bastó para enseñarme que, en el corazón del campo, se esconden horrores más oscuros que cualquier callejón de ciudad. Todo comenzó una noche de agosto, en plena temporada de riego. Las lluvias no llegaban y el compadre Adrián, encargado del pozo, me pidió ayuda para mantener abiertas las compuertas toda la madrugada. Si el agua dejaba de correr, perderíamos la mitad de la cosecha. Acepté porque necesitaba el dinero extra y porque, en el fondo, me sentía orgulloso de sostener la herencia de mi abuelo. Llegué a la noria a eso de las 10. El motor diésel resoplaba como bestia cansada y el aire estaba empapado con ese olor a tierra recién removida que uno aprende a amar. Adrián me explicó que él rondaría los potreros y que yo debía asegurarme de que los canales no se atascaran con hierbas. Me dejó una linterna, un machete y un viejo radio de pilas que, juraba, nunca fallaba. La primera hora pasó sin novedad, solo el croar de los sapos y el zumbido de los insectos. A las 11:30, sin embargo, vi que la lámpara de queroseno junto al tanque se apagó de golpe. Un ventarrón podía explicarlo, pero aquella noche el aire estaba quieto, pesado. Caminé hacia la luz extinguida, palpando en la oscuridad los sacos de semilla apilados. Encendí de nuevo la mechita y noté algo extraño. Sobre la tierra húmeda había huellas de pies descalzos, largas y hundidas, como si quien las hubiera dejado cargar a un peso enorme. Seguí el rastro hasta el inicio del maizal, donde el follaje formaba un túnel negro. Me convencí de que sería algún vecino curioso, o quizá un forastero buscando un trago de agua. Pero aún así apreté el machete con fuerza. Avancé unos metros entre las hileras de maíz. Las hojas secas rozaban mis brazos como dedos ásperos. Fue entonces cuando escuché el primer lamento, un quejido grave, casi gutural, que vibró en la tierra. Me detuve. El radio lanzó un chasquido y murió, dejando un silencio denso y absoluto. Llamé a Adrián por su nombre, pero solo me respondió un murmullo lejano que no parecía humano, una mezcla de respiración ahogada y crujir de tallos. Sentí que el pulso me golpeaba en la garganta. Retrocedí hasta el claro de la noria. El motor seguía funcionando, pero el agua ya no corría por los canales. La compuerta principal estaba cerrada. Me acerqué a examinarla y encontré, clavado en la madera hinchada, un trozo de alambre oxidado enredado con algo que, al tacto, parecía pelo mojado. Tiré despacio. Era una madeja oscura, grasienta, imposible de pertenecer a un animal del campo. La arrojé al suelo con repulsión. A medianoche la luna se escondió detrás de nubes pardas. Todo quedó tan negro que solo distinguía la silueta del viejo espantapájaros que mi abuelo erigió años atrás, plantado a unos 20 metros. Siempre había estado inclinado, con el sombrero de paja roto. Sin embargo, juraría que en ese instante lo vi erguirse un poco, como si algo invisiblemente tenso lo empujara desde el vientre. Pensé que era la paranoia, o la linterna jugando con sombras, pero el escalofrío que recorrió mi espalda no era imaginación. Encendí el motor auxiliar para desahogar el canal y me agaché a limpiar hojas. Al incorporarme, escuché pasos suaves chapoteando en el agua detrás de mí. Giré la linterna.
Nada. Solo la corriente turbia y el bamboleo de los surcos inundados. Tomé aire y quise convencerme de que era un tlacuache. Minutos después, las ranas callaron de golpe. El silencio total me aplastó los oídos, hasta que ese gemido volvió, ahora más cercano, justo a mis espaldas. Cuando volví la cabeza, la luz reveló algo que me cortó el aliento. La figura de un hombre cadavérico, cubierto de lodo hasta el pecho, con el torso desnudo lleno de arañazos y la mandíbula desencajada. Sus ojos parecían dos pozos vacíos repletos de agua sucia. Avanzaba con movimientos rígidos, hundiendo los pies en el fango. A cada paso dejaba un rastro de pelo negro enredado entre la hierba. No recuerdo haber gritado. Creo que el terror me selló la voz. Corrí hacia la camioneta donde guardábamos los bidones de diésel, pero la puerta estaba asegurada con candado. Sentí entonces un aliento frío en la nuca y tropecé entre los costales. Al caer, la linterna rodó varios metros y se apagó. Quedé a oscuras. El silencio se rompió con un crujido de tallos quebrados. Esa cosa se movía a mi alrededor, oliéndome como animal herido. Tanteé el suelo hasta encontrar el machete. Lo levanté y di un tajo al aire. El filo golpeó algo blando y escuché un chillido que me heló la sangre, mitad humano, mitad bestia. La linterna volvió a encenderse sin que nadie la tocara, y en su débil halo distinguí la figura huyendo hacia el espantapájaros y perdiéndose entre los maizales. Aproveché ese instante para abrir la compuerta y dejar que el agua corriera. Necesitaba ruido. Necesitaba cualquier sonido humano que ahuyentara el horror. El chorro rugió y el aire se llenó de neblina húmeda. El radio, muerto hacía rato, chisporroteó con una estática salvaje. Entre los chispazos sonoros creí escuchar la voz de Adrián, pero se cortó con un chirrido como uñas en metal, seguido de un golpe seco allá lejos, junto al establo. Tomé valor y seguí el canal hasta el potrero. Hallé la gorra de Adrián flotando en la acequia, manchada con ese mismo barro oscuro. Lo llamé una y otra vez, sin respuesta. De pronto, un resplandor rojizo iluminó la cima del cerro. Una antorcha vieja ardía en la punta del maizal, algo que nadie usa desde los tiempos de la Revolución. A su luz temblorosa vi, a contraluz, varias siluetas curvadas como ancianos deformes, avanzando entre la milpa. Cada una portaba un trozo de cuero húmedo que goteaba un líquido espeso. No corrían, parecían deslizarse, arrastrando los pies desnudos, como si las raíces mismas los empujaran. Sentí que el suelo vibraba y escuché un zumbido grave proveniente de la tierra, como si un enjambre de abejas gigantes latiera bajo mis botas. El miedo me devoró. Retrocedí hasta enredarme en los cables del motor. La linterna parpadeó una última vez y estalló en chispas. En la negrura, solo quedaba el rumor del agua y los crujidos de los tallos doblados por esas formas que se acercaban. No sé cómo escapé. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, el dolor punzante de espinas clavadas en mis piernas mientras corría sin rumbo entre surcos invisibles, y el maíz azotándome el rostro como látigos. Alguien, quizás el mismo Adrián, me encontró al amanecer desplomado junto al camino de grava, cubierto de lodo y temblando como un chivo recién nacido. Él aseguraba no haber visto ni oído nada, que estuvo arreglando un transformador toda la noche al otro extremo del ejido. Cuando le mostré su gorra y el radio quemado, palideció. Desde aquella madrugada, juro que la milpa nunca suena igual. Las cañas se mecen aún sin viento, y en las acequias aparecen mechones de pelo que nadie en el rancho se explica. Algunos dicen que es la gente de los bajíos, espíritus de braceros que murieron de insolación y buscan cuerpos vivos para arrastrarlos bajo la tierra.
Otros culpan a brujería vieja, a promesas rotas con la tierra misma. Yo no tengo respuestas, solo sé que cada vez que toco el agua del canal después del anochecer, siento detonar ese zumbido sordo en el fondo del pecho y veo, con los ojos bien abiertos, la imagen de aquellos campesinos sin ojos, avanzando en silencio para reclamar lo que es suyo. Por eso comparto mi relato, para que quien trabaje bajo la luna, en estas tierras sedientas, no olvide que el campo también engendra monstruos. No caminen solos entre la milpa cuando el riego se detenga. No confíen en el silencio de la madrugada rural, porque hay noches en que la tierra reclama sangre y, si la escuchas gemir, quizá ya sea demasiado tarde para correr. Me llamo Julián y he decidido contar lo que pasó porque, desde aquella noche, el canto de los grillos entre los surcos me eriza la piel y ya no puedo mirar mis propias parcelas sin sentir que algo se mueve detrás de las matas de maíz. Trabajo la tierra en un ejido perdido entre los cerros de la Mixteca. Cultivo milpa y pastoreo unas cuantas cabras. Todo cambió cuando comenzó la temporada de riego nocturno. El agua del canal solo llega de madrugada y toca a los últimos en la lista abrir compuertas mientras el pueblo duerme. Aquella vez me tocó a mí. Eran casi las 2 de la mañana cuando salí en mi vieja motocicleta. La luna apenas asomaba y la brecha de terracería era una línea de lodo y piedras sueltas que crujían bajo las llantas. A ambos lados se levantaban los maizales, altos y densos, formando paredes que bloqueaban el viento y tragaban la poca luz que había. Llevaba una lámpara en el manubrio y un machete colgado en la espalda, no por superstición, sino por si algún coyote se acercaba a las crías de cabra que andaban sueltas en el cerro cercano. El canal principal queda a unos 3 kilómetros del caserío. A mitad del trayecto, noté algo raro. Los luciérnagas que normalmente iluminan la vereda no se veían. El aire olía a tierra recién volteada, como si alguien hubiera cavado fosas en la oscuridad. Seguí adelante convencido de que solo era la humedad, hasta que, de improviso, distinguí luces rojas parpadeando entre los surcos. Apagué la moto y escuché un motor estacionado unos metros más adelante. Al enfocar la lámpara, me di cuenta de que era una camioneta vieja sin placas, camuflada con ramas. La batea estaba vacía, pero el suelo alrededor mostraba surcos anchos, como si hubieran arrastrado algo pesado. Sentí un cosquilleo desagradable. En la región rondan ladrones que se llevan la cosecha antes de que la saquemos al tianguis. Pensé que serían ellos, así que caminé con sigilo para evitar problemas. Total, abrir la compuerta no me tomaría más de 10 minutos. Cuando me acerqué al bordo del canal vi huellas frescas de botas dirigirse hacia la milpa de Don Filemón, vecino que tenía fama de esconder costales de mazorca en un cobertizo a medio campo. El pensamiento me revolvió el estómago. Si estaban saqueando, quizá no querían testigos. Me agaché y avancé entre las hileras, cuidando no pisar las hojas secas. El viento arrastraba murmullos lejanos. No lograba entender si eran voces o el roce de las hojas, hasta que el sonido se volvió un quejido gutural, sofocado, como el balido enfermo de una cabra. Alumbré con la lámpara y lo que vi me heló la sangre. Un bulto humano envuelto en costales y atado con alambre, tirado al borde del surco. Me acerqué creyendo que quizá aún respiraba. El rostro, cubierto de tierra, tenía los ojos abiertos. En la poca luz, noté que la boca estaba llena de mazorcas verdes, metidas a la fuerza. No supe si jadeaba o si el aire escapaba por algún corte en el cuello.
Quise sacar el machete, pero mis manos temblaban. Entonces escuché un chasquido metálico detrás de mí. Al voltear, una silueta alta vestida con overol oscuro apuntaba una linterna directa a mis ojos. No pude distinguir su cara, solo el brillo de unos lentes empapados de sudor. «No debiste venir, compa», dijo con voz ronca, y el haz de luz reveló otros dos hombres, ambos con capuchas y guantes de hule manchados de un líquido negruzco que olía a fertilizante podrido. Traían picos y costales vacíos. No esperé a dialogar. Corrí entre los surcos, sintiendo las hojas rasgarme la camisa. Detrás de mí se oían pisadas y el chocar de metal contra piedra. Tropecé con un surco profundo y caí. La lámpara rodó dejando destellos que pintaron sombras retorcidas por todas partes. Antes de que pudiera levantarme, una mano áspera me sujetó del tobillo. Lancé una patada al aire y me zafé, pero el machete cayó lejos. Me levanté a ciegas y eché a correr hacia el canal, único tramo despejado. El rumor del agua chocando contra la compuerta me guió. Salté la zanja y me interné en el maizal del otro lado. La maleza era tan espesa que apenas podía abrirme paso. Cada hoja me cortaba la piel como si estuviera afilada. Detrás se escuchaban los hombres discutiendo a gritos. Uno de ellos, con voz chillona, decía que no podían dejarme vivo. El más grave contestó que me usaríamos igual que al otro. Comprendí entonces que el campesino amordazado había sido carnada para quien se acercara a curiosear. La oscuridad se volvió absoluta al nublarse la luna. Me detuve tratando de recuperar el aliento y escuché algo moverse a pocos metros. Un murmullo húmedo, como si alguien mascullara grano crudo. Apunté la luz del celular, lo único que me quedaba, y un reflejo amarillento me devolvió la mirada. Había otro cuerpo, esta vez colgado de un árbol pequeño. La cabeza, envuelta en un costal roto, resumaba un líquido oscuro que goteaba sobre un montículo de mazorcas mordidas a medias. El hedor me provocó arcadas. Detrás del cadáver, entre el follaje, vislumbré algo peor. Decenas de costales llenos, apilados cuidadosamente en un círculo, y encima de ellos, ramas secas formando una especie de altar. Parecía un ritual macabro para bendecir la cosecha robada. No tuve tiempo para procesar nada. Un golpe seco en la nuca me tiró de rodillas. Uno de los hombres me había alcanzado. Sentí el frío del acero rozarme la oreja. Era la punta de una barreta. «Esto es tierra de nadie», susurró, mientras el filo me abría un surco en la piel. «Si hablas, te sembramos aquí mismo». El otro sujeto apareció con una lámpara más potente y me cegó. A su luz distinguí por fin sus botas. Estaban cubiertas de sangre y granos de maíz pegados como si fuera engrudo. Casi al instante, un tercer hombre gritó algo desde la camioneta, que alguien venía por el camino, y los dos se sobresaltaron. Aproveché el instante. Me giré, clavé mis uñas en la cara del que me sujetaba y salí corriendo entre los costales. Un machetazo pasó silbando sobre mi hombro y partió un tallo grueso. Sentí la lluvia de granos frescos golpeándome la espalda. Corrí hasta el canal y me arrojé al agua fangosa. La corriente era baja, pero el lecho estaba lleno de piedras resbalosas. Me rasgué las piernas tratando de mantenerme bajo para que no me vieran. Escuché disparos. El agua salpicó cerca y pedazos de lodo me cubrieron la cara. Seguí arrastrándome río abajo hasta pasar un viejo tubo sifón donde la maleza colgaba como cortina. Ahí me quedé, temblando, con el pecho hundido en el barro y la sangre mezclándose con la corriente. No sé cuánto tiempo pasó.
Cuando el silencio volvió, salí del agua y choqué con la motocicleta de un vecino que venía a su turno de riego. Al verme ensangrentado, quiso llevarme al pueblo, pero le rogué que no encendiera la luz ni tocara el claxon. Nos alejamos despacio, con el motor apagado, mientras a lo lejos se oía la camioneta arrancar y perderse entre los cerros. Al amanecer, avisé a la comandancia municipal. Encontraron costales tirados, huellas de llantas y el cuerpo del primer campesino todavía con las mazorcas en la boca. Dijeron que sería asunto de la Fiscalía Estatal, que tal vez se trataba de un ajuste entre guachicoleros de grano. No arrestaron a nadie. Desde esa noche, los ejidatarios evitamos el riego de madrugada. Dejamos que la mitad del agua se pierda antes de jugarle al valiente. A veces, cuando el viento sopla entre los surcos, todavía creo escuchar el rozar de botas y el crujido de costales rasgados. Y aunque sigo sembrando la tierra, cada tallo de maíz me recuerda que, en la oscuridad de la milpa, hay monstruos de carne y hueso dispuestos a cosechar vidas ajenas junto con la mazorca tierna. Me llamo Mateo, y aún me cuesta respirar cuando recuerdo lo que sucedió la noche en que acepté cuidar la cosecha de maíz de mi compadre Ramiro. El ejido Los Sausales queda a 1 hora del pueblo más cercano, conectado solo por un camino de terracería que se vuelve lodo espeso al caer la tarde. Ramiro me pagaría bien por pasar la noche vigilando que no se robaran los elotes tiernos. Últimamente habían aparecido huellas de camioneta junto a las milpas, y a 2 vecinos les despacharon media parcela en una sola madrugada. Llegué cuando el sol apenas se escondía detrás de los cerros. El aire olía a tierra mojada y pasto recién segado. Las ranas cantaban en los charcos que había dejado la última tormenta. Ramiro me prestó una linterna grande, un radio viejo de banda corta y su escopeta calibre 20. No llevaba cartuchos, era solo para ahuyentar. Según él, con el sonido del gatillo bastaba. Me instalé en la caseta de lámina que él había armado junto al bordo de riego. Tenía una hamaca, un catre oxidado y una silla de plástico rota. A unos 50 metros empezaba un pasillo estrecho entre las hileras de maíz, de esos que parecen laberinto cuando cae la noche. A las 11, el viento se detuvo. Ni un grillo cantaba, como si el monte se hubiera quedado sin aliento. Encendí la linterna y di la primera ronda. Las hojas secas crujían bajo mis botas, rompiendo el silencio como petardos. A mitad del sembradío encontré varias pisadas recientes, botas grandes, suela de tractor, que se dirigían hacia el lado opuesto, donde el camino abandonado se adentra al monte. Seguí el rastro hasta topar con las huellas de llanta. Alguien había entrado y salido aquel mismo día. Regresé con el pulso acelerado y avisé a Ramiro por radio. Solo se oyó ruido blanco. Ajusté el dial, golpeé el aparato. Nada. Pensé en largarme, pero la negrura del camino y el compromiso que había hecho me hicieron quedarme. Volví a la caseta y me senté bajo la única bombilla que colgaba de un cable pelado conectado a una vieja batería de coche. El foco titilaba cada tanto, iluminando los sacos de fertilizante que Ramiro almacenaba ahí. A eso de la 1, escuché un roce entre las matas, como si pasara algo pesado arrastrándose. Empuñé la escopeta descargada y avancé con la linterna temblando en mi mano. El maizal parecía interminable. Las hojas lamían mi cara y soltaba polvillo que me hacía toser. Otra vez el ruido, más cerca. Alumbré al suelo y hallé una zanja fresca, poco profunda, que atravesaba una hilera entera, como si alguien hubiera pasado un arado a deshoras. Daba vuelta en U y regresaba hacia el camino.
era demasiado recta para ser una madriguera. Entonces percibí un olor amargo, mezcla de sudor rancio y animal mojado. La linterna parpadeó. Un chisporroteo me dejó a oscuras. Escuché una exhalación justo detrás de mí. Giré con la escopeta alzada y apreté el gatillo vacío. El clic resonó en la nada. Sentí un soplido frío en la nuca y eché a correr sin ver por dónde, abriéndome paso a empellones entre los tallos que se quebraban como huesos secos. Llegué al sendero principal. Las nubes se apartaron un instante y la luna reveló la camioneta de Ramiro estacionada junto a la acequia, con la puerta del conductor abierta. Las llaves colgaban del volante, aún oscilaban, como si alguien acabara de bajarse. Me acerqué despacio y vi manchas de lodo fresco en el asiento. Sobre el piso, la batería que alimentaba la bombilla estaba despedazada, cables arrancados de cuajo. Un golpe seco retumbó a mis espaldas. Algo había caído dentro de la caseta. Corrí y desde fuera apunté la linterna. Parpadeó, pero alcanzó a mostrar una silueta encorvada, demasiado alta para caber erguida. Sus brazos colgaban largos, casi hasta el suelo. El cuerpo parecía cubierto por costales harapientos, empapados y chorreando una baba oscura que se mezclaba con la tierra. La bombilla seguía titilando, lanzando destellos que hacían danzar la sombra contra las paredes de lámina. Reuní valor para gritar que se largara. La cosa alzó la cabeza y vi su rostro, un cráneo huesudo, los ojos hundidos como pozos sin fondo y una sonrisa negra, sin dientes, donde latía algo viscoso. Soltó un gruñido que me atravesó el estómago y avanzó un paso. La lámina se abolló bajo su peso y cayó una costalera entera de fertilizante, levantando una nube blanca que lo envolvió. Aproveché para voltear y correr. Me subí a la camioneta, giré la llave, el motor tosió y se negó a arrancar. El retrovisor me mostró la caseta, nada salía de ella. Por un segundo pensé que aquello había sido alucinación. Entonces el suelo vibró, el maizal se agitó en oleadas, como si un buey furioso embistiera por debajo. El tallo junto a la ventanilla se partió y una mano terrosa se aferró al marco. Los dedos, largos y retorcidos, apretaron el metal hasta hundirlo. Arranqué el motor a punta de acelerones. Las luces apenas alumbraban el camino lleno de lodo. Metí primera y avancé. La mano resbaló, dejando 4 surcos de óxido sobre la puerta. Mientras aceleraba, vi por el retrovisor cómo algo enorme se alzaba entre las matas, iluminado por los faros. Su torso descarnado, los huesos sobresaliendo bajo la piel terrosa, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Dio un paso, luego otro, hundiendo los pies en la tierra, y abrió la mandíbula en un gesto mudo que heló la sangre. La camioneta patinó, ganó tracción y salió disparada. No miré atrás más de una vez. Bastó para ver aquella figura deforme en medio del camino, cada vez más lejana, pero aún visible bajo la luz débil de la luna. Seguía de pie, quieta, con los brazos colgando como ramas rotas, la boca abierta en un grito que no pude oír. No frené hasta llegar al crucero donde comienza el asfalto. Dejé la camioneta como estaba, con las puertas abiertas y los faros encendidos, y me eché a andar rumbo al pueblo, con la escopeta descargada temblando en mi mano. Amanecí en la gasolinera, cubierto de polvo, y con la garganta llena del sabor metálico del miedo. Meses después, nadie quiso volver a sembrar en los sausales. El maizal de Ramiro se marchitó sin que nadie lo tocara. Las hojas secas crujen todavía cada vez que sopla el viento, como si algo siguiera moviéndose entre ellas. Me llamo Isidro y decidí contar esta historia porque aún me sudan las manos cuando recuerdo lo que ocurrió en la ladera del Cerro del Venado, la zona de cultivo que heredé de mi padre. Allí sembramos frijol y calabaza,
y debajo corre un antiguo canal de riego que todos evitamos porque dicen que fue una mina abandonada hace más de un siglo. Todo empezó la madrugada en que el molino de viento que alimenta nuestras bombas se atascó. Si no lo soltaba antes del amanecer, el agua estancada echaría a perder la semilla recién plantada. Caminé desde la cabaña con mi linterna de mano, el aire tan quieto que cada pisada sobre la hojarasca sonaba como un disparo. Al acercarme al molino, noté algo raro. El eje estaba cubierto con una pasta oscura que apestaba a hierro viejo y tierra mojada, como sangre cuajada. Juraría que la tarde anterior no había nada. Trepé por la escalera metálica para despejar las aspas. Cuando llegué arriba, la linterna alumbró algo que me hizo latir los dientes. Un mechón de cabellos largos enrollado en la manivela. No había ni una casa a 3 kilómetros. Nadie podía haber dejado eso allí sin que lo oyera. Sentí un chasquido en la maleza y dirigí el haz hacia abajo. Solo vi el reflejo de la acequia, inmóvil como espejo negro. Liberé el eje, bajé deprisa y encendí la bomba. El motor tosió 3 veces antes de arrancar. El caudal empezó a fluir bajo la rejilla y con él arrastró algo que flotaba como trapo. Un vestido infantil, desgarrado, embarrado de tierra. Me arrodillé para sacarlo, pero desapareció en la corriente como tragado por un remolino que no estaba ahí un segundo antes. El canto de los grillos se apagó. El viento, que suele ulular entre los magueyes, quedó muerto. Entonces escuché un murmullo grave, ronco, proveniente de la boca del viejo túnel que corre paralelo al canal. Parecía un niño rezando a media voz, con palabras ahogadas en agua. Encendí un cigarro. Necesitaba el humo para calmarme y caminé hacia la entrada tapiada con tablas carcomidas. El rezo cesó. Coloqué la linterna entre los tablones y vi solo oscuridad, pero el olor a humedad era tan fuerte que me nubló los ojos. Retrocedí un paso y las tablas vibraron como si algo golpeara desde dentro. El machete me temblaba en la mano. Tragué saliva y volví al canal. Debía verificar que el flujo llegara a la parcela baja. Al bordear la acequia, hallé huellas descalzas impresas en el barro fresco, dirigidas al túnel. Eran pequeñas, pero los dedos estaban alargados, casi pegados entre sí, como aletas. Cada marca rebosaba agua turbia que goteaba sobre el suelo seco, dejando un rastro que no se disipaba. Encendí la radio para llamar a mi hermano Ignacio, quien cuidaba el potrero vecino. Solo obtuve estática, seguida de un chillido que subió de tono hasta volverse insoportable. La bocina explotó. En ese instante, un alarido surgió detrás de mí, dentro del túnel. No era humano, era un bramido hueco que hizo vibrar la lámina del molino. La acequia, que un minuto antes corría tranquila, se desbordó de golpe, salpicándome las botas con agua helada. Algo emergió en medio de la corriente, una mano pálida, huesuda, con los dedos unidos por membranas. Se cerró sobre el borde de la rejilla y comenzó a impulsarse hacia arriba. Vi un antebrazo forrado de algas. Bajo la piel traslúcida se agitaba algo que parecía latir. Solté el machete y corrí ciego de pánico hacia el tractor, pero tropecé con una raíz expuesta y caí de bruces, hundiendo el rostro en el lodo. Mientras me levantaba, el silbido del viento volvió, esta vez cargado de un olor a podredumbre. Giré apenas a tiempo para ver cómo aquellas criaturas, 3, tal vez 4, reptaban fuera del agua, doblándose como insectos enormes sobre sus propios miembros. Sus ojos eran blancos, sin pupilas. La piel, gris verdosa,
se abría en grietas que chorreaban el mismo barro sangriento del molino. Grité el nombre de Ignacio, pero el cerro devolvió solo eco. Las figuras avanzaban lentamente, arrastrando el vestido infantil que había visto antes. Entre sus gemidos distinguí palabras en náhuatl, una letanía ancestral que mi abuela recitaba para pedir lluvia. Sentí las piernas flojas. Corrí campo abierto. La linterna rebotaba contra mi pecho, alumbrando surcos vacíos y espantapájaros mutilados por la intemperie. Cada 10 pasos volteaba para ver si me seguían. El maizal se movía como si algo grande nadara bajo las plantas. Una de las criaturas emergió a mi derecha, al otro lado del alambrado, y chocó contra los hilos, haciéndolos vibrar. La piel se le desgarró y dejó un jirón colgado que goteaba agua negra. Llegué a la caseta de aperos, cerré la puerta y atranqué con una barra. Apagué la linterna. Quedé a oscuras, absoluto. Afuera, algo raspaba la madera con uñas largas, buscando huecos. El murmullo de la letanía se transformó en carcajadas infantiles, luego en un llanto que hacía retumbar el techo de lámina. Sentí un golpe seco en la pared y polvo cayó del techo. Otro golpe, más arriba, otro, detrás de mí. Pensé que la barrera cedería de un momento a otro. Busqué desesperado entre las estanterías hasta hallar la escopeta de sal que usamos para perros ferales. Verifiqué el cartucho y apunté a la puerta justo cuando el cerrojo se torció con un crujido. El metal vibró. El pestillo saltó por los aires. Un brazo membranoso se coló por la rendija, tanteando el aire, rozando el marco con dedos viscosos. Apreté el gatillo. El estruendo sacudió mis oídos y un alarido desgarró la noche. Algo se desplomó fuera, chapoteando sobre el barro. Aproveché la pausa, empujé la puerta con el hombro y corrí hacia la camioneta estacionada bajo el mezquite. El arranque falló 2 veces. A la tercera, el motor rugió y pisé el acelerador hasta quemar llanta. Mientras ganaba la brecha polvorienta, el retrovisor captó la parcela iluminada por mis faros. Las figuras estaban de pie al borde del canal, inmóviles, sosteniendo el vestido despedazado. Bajo la luz amarillenta, sus bocas se abrieron en un grito mudo y al unísono alzaron los brazos, señalando el cielo. Detrás de ellas, el agua se irguió en una columna oscura que se derrumbó sobre los surcos, como si la tierra misma vomitara su entraña. No he vuelto al Cerro del Venado. El molino continúa girando, oxidado, a la distancia, y a veces el viento trae un coro de voces infantiles mezclado con el golpeteo de las aspas. Dicen que el canal se secó después de aquella noche, pero en las madrugadas de luna nueva todavía se ve el corrientear del agua, y algo más, avanzando contra la corriente, buscando los campos donde brota nuestra cosecha. Comparto esto porque desde aquella madrugada no he vuelto a cruzar los límites de mi propio rancho sin sentir que algo me acecha entre los surcos. Vivo en el Palmar, una franja de tierra sembrada de sorgo y calabaza, a 3 kilómetros del río San Judas. Esa noche acepté relevar a mi tío Hilario como velador. Había rumores de brujas que chupaban la savia de las plantas, y varias bestias amanecieron con mordidas extrañas en el cuello. Yo me burlaba de esas historias, hasta que me tocó presenciarlas. El aire estaba quieto, espeso con el perfume dulzón del sorgo maduro. Tenía un farol de queroseno, un machete mellado y el perro más viejo del rancho, Cuervo, que apenas ladraba si veía pasar a una gallina. Planté el farol en medio del potrero y empecé la ronda. A cada paso escuchaba el chasquido blando de la tierra húmeda bajo mis botas. Alrededor de las 11, Cuervo gruñó al canal de riego. Alumbré con el farol y vi el agua turbia agitarse en remolinos contrarios a la corriente.
Pensé en un bagre grande, pero el remolino se desplazó río arriba, como si algo se arrastrara por el fondo. El perro reculó y se quedó mirando el mismo punto hasta que el agua volvió a quedar lisa. Seguí el cerco de púas que separa el campo del monte y hallé una brecha nueva entre los matorrales, tan recta como hecha con regla. Adentro del monte, las ramas colgaban partidas por la mitad y el suelo estaba arañado, como si una pezuña gigantesca hubiera escarbado buscando algo. Sentí un vacío en el estómago al ver sobre la tierra restos de savia oscura mezclada con lombrices rebanadas. Regresé al granero y encontré el portón entreabierto. Ese portón cruje de un modo insoportable cuando alguien lo empuja, pero yo no escuché nada. Adentro olía a estiércol rancio y a metal oxidado. Descolgué el machete y avancé. Las lámparas colgaban apagadas, pero el farol bastaba para ver que los sacos de semilla estaban rasgados en líneas perfectas. Entre los granos sueltos distinguí huellas húmedas de 3 dedos, largas como mi mano. Una tos reseca rompió el silencio. Provenía del altillo donde se guardan las pacas viejas. Subí los escalones podridos con el corazón latiéndome en los oídos. Arriba, la luz del farol resbaló por docenas de siluetas colgadas del techo. Murciélagos enormes, inertes, abiertos en canal, drenados como pellejos de cebolla. El suelo goteara un líquido oscuro y espeso que olía a hierro. El farol casi se me cayó cuando vi una figura agazapada en la esquina. Parecía un niño desnutrido, pero su piel era gris y transparente, las costillas marcadas como alambre bajo un plástico estirado. Chupaba la sangre de uno de los murciélagos colgantes, clavándole un estilete de hueso que le salía del antebrazo. Al sentir la luz se volteó. No tenía ojos, 2 huecos negros y una boca sin labios que vibraba sin emitir sonido, como si respirara al revés. Di un paso atrás y el piso crujió. Aquella cosa se enderezó. Era más alta que yo. Sus piernas terminaban en pezuñas hendidas, recién afiladas. Tiré el farol sin querer y el aceite ardió, encendiendo pajas y tablones. Salté al nivel de abajo. La criatura se dejó caer tras de mí con un golpe sordo, amortiguado por sus patas blandas. Corrí hacia la puerta, pero el portón se cerró de un golpe invisible. La bestia lanzó un chillido agudo que me perforó el cráneo y arañó el aire con los brazos óseos, dejando zarpazos de sombra sobre las paredes. Cuervo apareció de la nada y le mordió el tobillo. La criatura soltó un alarido seco y trató de sacudírselo, pero el perro se aferró. Aproveché y hundí el machete en su lomo. No salió sangre, sino una baba tibia que chispeó como brasa al caer sobre la paja encendida. El fuego subió rápido. El calor me pegó en la cara y el techo empezó a crujir. Tiré otra estocada, rebanando parte de su brazo. El hueso interno se retrajo como aguijón roto. Cuervo soltó un gemido y el monstruo lo sacudió contra la pared. Entonces embistió hacia mí, pero la viga principal cedió y cayó entre los dos, lanzando chispas y brasas. Retrocedí, abrí el portón a patadas y salí arrastrando al perro, que respiraba con dificultad. El granero ardía como una antorcha gigante. Entre el resplandor vi la silueta deformada del ser atascada tras la viga caída, retorciéndose y emitiendo un silbido húmedo. Sus ojos vacíos me buscaron un instante. Luego el techo se vino abajo y todo quedó envuelto en un rugido de llamas. Al amanecer, los vecinos llegaron atraídos por la columna de humo. No hallaron restos de ninguna criatura, solo las vigas chamuscadas, los costales vacíos y las marcas de pezuñas fundidas en la tierra quemada. Tampoco encontraron a Cuervo. La correa rota terminaba donde empezaban unas huellas profundas que se internaban en la milpa y se esfumaban entre las matas chamuscadas. Desde entonces, el maíz no volvió a crecer en El Palmar.
La tierra se agrietó como piel enferma, y cada vez que llueve se forman remolinos sobre el canal, girando contra la corriente. Yo me mudé al pueblo y aún despierto sudando cuando escucho el zumbido de los insectos en verano. Juro que entre ese coro se cuela a veces el chillido agudo de algo que respira al revés y me sigue llamando por mi nombre. Llevo toda mi vida sembrando maíz y garbanzo en los linderos de un rancho perdido entre las lomas de Turicato, Michoacán. Crecí oyendo a mi abuela decir que la tierra, cuando la lastimas, te cobra con algo más que sudor. Nunca creí de veras en sus palabras hasta la noche en que la milpa abrió la boca y casi me traga junto con todo lo que amo. Fue a finales de septiembre, cuando el temporal se retrasa y los surcos suplican agua. De día hacíamos guardias en la presa para desviar lo poco que quedaba hacia los canales, y de noche quedábamos mi hermano Isaías y yo vigilando que los sifones no se taparan con hojarasca. Aquella tarde, el cielo se puso de un color amarillo raro. Olía a tierra revuelta, como si la sierra respirara muy hondo. Isaías recordó que había un viejo aljibe detrás de la escuela abandonada, tapado con lámina y piedras. Propuso destaparlo, instalar una bomba y, con suerte, salvar la cosecha. Le dije que ese hoyo tenía fama de ser nido de víboras y que los viejos lo cerraron porque se oían cosas allá abajo. Se rió, me abrazó por los hombros y dijo que los tiempos no estaban para cuentos. Cargamos la bomba de gasolina en la camioneta y partimos cuando ya caía la noche. El aljibe era un círculo de ladrillo con el brocal cuarteado, rodeado de mezquites y hierbajos tan altos que parecían uñas clavadas en la tierra. Quitamos la lámina. Un soplo helado nos pegó en la cara y apagó la lámpara de queroseno. Encendí la linterna y al apuntarla hacia el fondo, no vi agua, sino un vacío que absorbía la luz como fango espeso. Isaías bromeó con que aquello estaba más seco que el hocico de un coyote y, sin consultarme, soltó la bomba atada a una cuerda para medir la profundidad. El motorcito zumbó, la cuerda se tensó. Al tercer metro se aflojó de golpe, como si hubiera llegado al fondo. En la superficie la manguera aspiró algo que sonó a gárgaras, pero no subía líquido. Isaías forcejeó. De pronto el cable se movió solo, dando tirones cortos que hacían rechinar la polea oxidada. Parecía que alguien debajo jaloneaba la bomba rumbo a las entrañas del pozo. Mi hermano soltó un insulto y usó ambas manos. Yo sujeté la cuerda también. Entonces sentimos un tirón seco y la manguera se partió. El cuerpo de la bomba se hundió con un chapoteo espeso que no era agua. Me incliné para asomarme y vi subir una burbuja negra que estalló en nuestra cara. Olía a carne olvidada días al sol. Isaías retrocedió, tropezó con los mezquites y cayó de espaldas. Quise jalarlo, pero la luz de la linterna rebotó en algo dentro del brocal. Un brazo gris, alargado, delgado como rama de mezquite, saliendo poco a poco. Los dedos terminaban en garras membranosas empapadas de lodo. Escuché un gruñido grave, como un perro viejo atorado en la garganta de un hombre. El brazo se arqueó hacia afuera y palpó el borde hasta encontrar firmeza. Una segunda extremidad emergió, y luego la punta de un cráneo aplastado y brilloso, sin ojos, con la mandíbula dislocada que chasqueaba como si probara el aire. Me quedé mudo. Isaías gritó que corriéramos, pero las piernas no me obedecieron. Esa cosa alzó la cabeza y de la cavidad sin boca emanó un zumbido que hizo vibrar el metal de la lámpara. Al fin reaccioné. Jalé a mi hermano y corrimos entre los matorrales rumbo a la camioneta. Oí detrás de mí crujir raíces, ramas quebrarse y un chapoteo que se convertía en pasos viscosos sobre el barro. Isaías arrancó el motor,
Yo me arrojé a la caja y golpeé la portezuela, clamando que pisara el acelerador. El camino de terracería temblaba bajo las llantas y, a lo lejos, vi la silueta deformada del ser que se arrastraba sobre brazos inhumanamente largos, mientras algo que parecía un velo negro se agitaba detrás de él como un rebozo líquido. Llegamos a casa descompuestos, pero no contamos nada a mis padres. Dijimos que la bomba se atascó. A la madrugada, los perros empezaron a aullar de ese modo que presagia temblor. Poco después, la milpa entera se oyó crujir como si la pisoteara una estampida, cuando no corría ni una brisa. Al asomarme por la ventana, vi al espantapájaros cabecear contra la luna. Juraría que sus brazos colgantes ya no eran de trapo, sino de un tejido baboso que goteaba sobre las hojas. Durante el día siguiente, los surcos aparecieron cavados desde la base de las plantas hasta un punto donde nacía una grieta recta del ancho de una pala. Parecía un trazo deliberado, llevándonos directo a la escuela abandonada. En cada curva de ese surco encontrábamos mechones de pelo apelmazado con tierra húmeda y trozos de piel blanquecina que se disolvían al tacto. Le dije a Isaías que tapáramos todo con cal y selláramos el aljibe con concreto, costara lo que costara. Él asentía, pero se le notaba quebrado. No apartaba la vista del cerro, como si algo allá arriba le hiciera señas. Esa noche nos reunimos con 3 vecinos para clausurar el pozo. Cargamos sacos de cemento, grava y diésel para la mezcladora. El cielo estaba turbio, sin estrellas. La oscuridad era tan densa que la luz de las linternas solo iluminaba polvo en suspensión. Al llegar a la hondonada, encontramos el brocal cubierto por una capa de lodo fresco. Sacudimos con palas hasta descubrir la boca. Isaías encendió la mezcladora. Yo sostuve la linterna y los vecinos comenzaron a vaciar costales. Todo fue bien hasta que echamos el primer cubo de mezcla. La hondura del pozo respondió con un burbujeo y un alarido que no era eco. La mezcla desapareció tragada como por garganta hambrienta. Continuamos lanzando cubos, pero la pasta se hundía sin dejar rastro. Un vecino rezongó que aquello era un pozo sin fondo. Otro gritó que paráramos. El alarido subió de tono, transformándose en una letanía rara, rítmica, casi infantil, proveniente del fondo y replicada en los mezquites alrededor, como si 100 gargantas la cantaran debajo de la tierra. Las raíces de los árboles comenzaron a sobresalir del suelo, ondulando como serpientes. El aire se llenó de polvo sulfuroso y la linterna falló. Sentí un tirón en el tobillo. Una raíz se enroscó en mi bota. Otra atrapó a Isaías y lo jaló hacia el borde. Él cayó golpeándose la frente y rodó sobre la grava. Los vecinos corrieron. Uno tropezó, otro se perdió en la maleza. Yo traté de arrancar la raíz con la pala, pero del contacto brotó un chorro de agua negra que olía a cadáver antiguo. Isaías luchaba por soltarse. Su pierna se hundía poco a poco en el lodo que bullía. Logré cortar la raíz con el filo oxidado. Lo alzamos entre ambos y nos arrastramos hasta la mezcladora. Entonces, la tierra se rajó. La grieta se abrió desde el aljibe en una línea perfecta hacia la escuela. Del interior surgió una oleada de agua viscosa plagada de trozos de vestido, botones, huesecillos diminutos. Entre el lodazal emergieron figuras, cuerpos delgados, mitad humanos, mitad costra, cada uno con la mandíbula desencajada y la garganta hueca. No tenían ojos, pero se orientaban por un silbido que llevaban dentro, una vibración que golpeaba el pecho como tambor. Avanzaban despacio,
alzando brazos membranosos como raíces desgarradas. La primera figura se inclinó en el borde del brocal y regurgitó la bomba de gasolina destrozada, escupiendo los fierros retorcidos como si fueran espinas. Corrimos a la camioneta que los vecinos habían dejado. El motor arrancó al segundo intento. Mientras aceleraba, vi por el retrovisor el patio de la escuela iluminado por el faro trasero. Las criaturas se alzaban, pegándose al muro como musgo vivo, y bajo la pintura descascarada se marcaban manos diminutas que golpeaban desde adentro. Isaías, sangrando de la ceja, musitó que no era agua lo que buscaban, que la tierra les había dado forma porque la habíamos herido. Yo solo puse primera y huimos sin rumbo hacia los potreros. Nunca volvimos a cosechar en esa franja. Vendimos el rancho a precio de regalo a una empresa que decía querer plantar agave. Pocos meses después, desistieron sin explicaciones. Quien pasa de noche por la hondonada cuenta que la antigua escuela parece respirar, que de sus ventanas sale un vapor sulfuroso, y que en el patio se oyen risas de niños mezcladas con el crujir de raíces creciendo a la velocidad del miedo. A veces, cuando el viento sopla de ese lado, mi perro entierra la cabeza entre las patas y yo huelo el mismo hedor a huevo podrido de aquella noche. Entonces, recuerdo las palabras de mi abuela y entiendo que la tierra nunca olvida la ofensa. Solo espera en silencio el momento de abrirse y cobrarse lo que es suyo.